Los planos pueden definirse como la distancia focal o vista continua que tiene el espectador a través de la cámara respecto a los objetos o personajes que se ubican en el encuadre. Empezando por el principio, tenemos el gran plano general. Es el plano de mayor extensión espacial, con el que se cubre un amplio paisaje, ya sea natural o urbano, haciéndolo protagonista por encima de la figura humana. Plano general. Este ubica el contexto donde se van a desarrollar los hechos o cuando se muestran acciones multitudinarias. Las figuras humanas se distinguen mejor, pero el fondo aún se puede apreciar con claridad. Plano entero. Este muestra a la figura humana de manera completa, brindándole al espectador la posibilidad de poder apreciar las acciones que desarrollan los personajes. Tampoco es necesariamente individual, puesto que se pueden mostrar a varias personas a la vez. Plano americano o 3/4. Ubica la figura humana desde la rodilla del personaje hasta la cabeza. Sirven para mostrar acciones físicas, pero es lo suficientemente próximo como para observar los rasgos del rostro. Plano medio o cintura. Muestra el cuerpo de la cintura para arriba. Cuando se muestra un solo personaje se habla de un one shot. Los términos two, three y four shot hacen referencia a más personajes comprendidos en el encuadre. Primer plano. Es un plano que va de la cabeza hasta los hombros o parte de ellos buscando realzar los rasgos del rostro, la mirada, la expresión o los gestos. Primerísimo primer plano. Este plano encuadra el rostro, por lo que la mirada no se distrae con ningún elemento del fondo. El rostro es el único mensaje a través del cual se puede expresar un pensamiento, un sentimiento o una emoción. Además muestra una gran carga íntima. Plano conjunto. Es un plano en el que hay más de una persona en el encuadre, ya sean 2, 3 o más personas. Por lo tanto no importa si es un plano medio, un plano americano o un plano general. Plano detalle. Es el más cerrado de todos y se usa para centrar una parte del cuerpo, objeto o un movimiento muy específico. Ángulos. Es la posición que asume la cámara frente a la realidad que visualiza el espectador. Existen 5 tipos: normal, cenital, picado, contrapicado y nadir. Ángulo normal. Este es el más común. Es paralelo al suelo y se encuentra a la altura de los ojos o, en caso de ser objeto, a la altura media. Picado. En este la cámara se ubica más arriba del nivel normal de visión y tiene que inclinarse para registrar los elementos comprendidos dentro del encuadre. Al apreciar una escena por debajo de la mirada, se le puede otorgar un sentimiento de inferioridad. Ángulo cenital. La cámara se sitúa completamente por encima del personaje en un ángulo perpendicular. Este es un ángulo que incrementa aún más la sensación de inferioridad. Picado. La cámara encuadra de abajo hacia arriba en un ángulo de 45 a 60 grados promedio. A nivel expresivo, el sujeto encuadrado queda enfatizado y adquiere una dimensión psicológicamente mayor. Ángulo nadir. La cámara encuadra completamente por debajo del personaje en un ángulo perpendicular al suelo. Es un ángulo que incrementa la sensación de grandeza. Movimientos de cámaras. Existen diferentes tipos de movimientos de cámaras en el cine, pero en este caso solo daré mención a 5. Movimiento panorámico. Se le dice así al desplazamiento que la cámara realiza sobre su propio eje en trayectoria horizontal. Tilt up y tilt down. Cuando el movimiento se realiza de arriba hacia abajo se denomina tilt down y cuando se hace de abajo hacia arriba se denomina tilt up. Traveling. Es el movimiento de la cámara que se produce cuando ésta se desplaza a través del espacio. La cámara se coloca sobre cualquier soporte que le permita desplazarse, como una línea de rieles, plataformas con ruedas o vehículos. Existe traveling lateral, que es cuando la cámara acompaña de manera lateral al sujeto. Traveling in-out, cuando la cámara se acerca de manera frontal, se denomina traveling in, y cuando se aleja, se denomina traveling out. Y por último el traveling de seguimiento, que es cuando se da rienda suelta a la cámara para seguir al sujeto como mejor le convenga. Puede efectuarse con una cámara de mano si la situación lo requiere.